¿Estamos listos? Vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche venimos delante de ti, dándote gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, por tu provisión y tu cuidado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ayudes a poder escuchar, comprender estas cosas, guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos, Señor, ser confortados por tu palabra. Podamos entender, Señor, que tú reinas sobre todas las cosas, que tú permites muchas veces las tribulaciones, Señor, para que podamos aprender por ellas, para que por medio de ellas podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos ahora, Señor, a poder sobrellevar estas cosas y a poder dedicarnos, Señor, a estudiar más en tu palabra, la manera en cómo tú usas estas tribulaciones y cómo nos guías, Señor, para ser consolados, para ser exhortados, Señor, de manera que podamos, como dice siervo Pedro, sufrir como cristianos, Señor, sin avergonzarnos de estas pruebas, porque sabemos que estas pruebas producen en nosotros ese tesoro eterno de tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy nos daremos a la tarea de poder estudiar la última sección de este eh, capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Si me confirman, hermanos, que tenemos ahí eh, visualización de la pantalla. Sí lo vemos, solo que no en grande todavía. Ok, ahorita vamos. Ahorita vamos. Ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias. Entonces les decía que vamos a ver ahora la última parte del capítulo 7, que son los versículos contenidos del 9 al 17, que tienen que ver con lo que es el tema la gran tribulación. Pero como les dije en el anuncio de esta tarde, vamos a hablar de Donald Trump, de la gran tribulación y del templo judío. Y son tres temas que vamos a tocar. Y ahora usted se preguntará qué relación tiene todo esto con el estudio de Apocalipsis que estamos llevando. En realidad, cuando hablamos de Donald Trump en el contexto de lo que dice la carta, no tiene ninguna relevancia, pero quiero que sepa que no puse esto como, diríamos, clickbait o como carnada para clics, ¿verdad? Solo para llamar la atención. Realmente hay un ejercicio muy bueno que nosotros podemos hacer acá y es necesario que lo podamos hacer para que como iglesia podamos ser advertidos de estas cosas y sepamos cómo responder. En eventos recientes, usted recordará que el expresidente de Estados Unidos, que ahora está corriendo en la nueva fórmula presidencial para los demócratas, el señor Donald Trump, sufrió un atentado en Estados Unidos. ¿Verdad? Ese atentado ha dado la vuelta al mundo y hay algunos que están diciendo que gracias a ese atentado ahora es muy posible que ganara las elecciones. Y pues los amigos del lado dispensacionalista no se han hecho esperar con sus reacciones y han sacado este tipo de mensajes, ¿verdad? Relacionan el evento de Donald Trump con la cita de Apocalipsis 13:13, que dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, cuando ponen una cosa superpuesta con la otra, pareciera que tuviera sentido y pareciera que el texto bíblico efectivamente habla de estas cosas que están pasando. Y llega al punto en que hace a algunos dudar y hace a algunos cuestionarse, bueno, ¿y será que esto es así? Pastor, ¿qué piensa usted de esto? ¿Cómo mira usted este escenario escatológico, esta propuesta escatológica que hacen estos hermanos? Y bueno, mi respuesta a ello, y es por eso es pertinente que podamos ver estas cosas nuevamente a la luz de todo lo que hemos venido estudiando,
Mi respuesta es que si esta fuera una interpretación correcta a este pasaje de Apocalipsis, el mensaje de la Biblia no sería efectivo, relevante ni pertinente a los cristianos en otras épocas, ¿verdad? Y pues por un lado eso, por otro lado, cuando nos acercamos a este tipo de libros que son proféticos, que hablan acerca de las cosas que Dios va a hacer y las cosas que Dios ha revelado. Recuérdese usted que Apocalipsis en griego es la palabra revelación, cuando Dios quita un velo, ¿verdad? Y estos libros proféticos tienen su lenguaje particular en el que expresan muchas de estas cosas y en el caso de Apocalipsis, como en otros libros proféticos también, muchas de estas citas están concatenadas con referencias en el Antiguo Testamento que hablan cosas específicas que Dios va a hacer o que van a acontecer en el mundo como resultado del plan de Dios de redención para todo el mundo, para los creyentes, perdón, y el juicio para todo el mundo. Entonces, no podemos sacar versículos del libro de Apocalipsis y verlos o interpretarlos a la luz de lo que nosotros estamos viendo alrededor de nosotros, porque si fuera así, la gente en el siglo III, los cristianos en el siglo III, no sabrían quién es Donald Trump y no sabrían que esto se relaciona con Donald Trump y por consiguiente esta palabra habría que descartarla porque es para todos menos para ellos. Es para aquellos cristianos viviendo en el siglo XXI que van a ver estos eventos. Ajá, ¿y qué pasa con los cristianos del siglo XXII? Van a ver para atrás y van a ver esta profecía y van a decir, esta profecía se cumplió en Donald Trump. Entonces, no puede ser bajo ningún punto esta una interpretación correcta, porque cuando nos enfrentamos a libros, cuando nos sentamos frente a libros proféticos, tenemos que interpretarlos no de manera literal, sino que de manera simbólica y conscientes de su naturaleza profética, de ese lenguaje simbólico, y esos símbolos tenemos que interpretarlos a la luz de toda la escritura. Entonces, es totalmente erróneo querer hacer una interpretación como la que hacen estas personas, de decir que esta cita de Apocalipsis 13:3 tiene una relación directa con Donald Trump, porque entonces le estamos restando efectividad a la Biblia, le estamos quitando su mensaje de consuelo, de exhortación y de edificación para todos los cristianos en todos los tiempos. Así que es completamente erróneo. Y cuando miramos, entonces, pastor, ¿cuál es la interpretación correcta? Bueno, no quiero que se adelante, no quiero que decirle, bueno, cuando hablamos de estas cosas, entonces tenemos que relacionar esto, porque vamos a llegar ahí, apenas vamos por el capítulo 7, y todavía nos faltan algunos otros capítulos para llegar a este capítulo 13. Pero a la luz de todo lo que hemos estudiado anteriormente, cuando leemos acerca de dos cabezas y cómo herida de muerte, vemos inmediatamente que es una metáfora, ¿verdad? Que es un elemento literario que compara una cosa con otra para ayudarnos a entender. No son cosas literales. Dice, vi una de sus cabezas. Obviamente, eh, no va a salir un monstruo de 10 cabezas, ¿verdad? Y hablando de esa herida mortal, que recuerden que era como una herida, no era precisamente una herida, fue sanada y se maravilló la tierra en pos de la bestia. ¿Verdad? Y estos monstruos de muchas cabezas hablan de sistemas gubernamentales y cuando tratamos de interpretar qué podría ser una herida de muerte, quizás un cisma, una división adentro de estos movimientos políticos que causa una debilitación o que causa muerte, y entonces eso produce el morbo de las personas y el comentar y hablar acerca de estas cosas, ¿verdad? Pero en sí, todo este párrafo está hablando de una manera simbólica acerca de estas cosas y no pueden ser eh,
interpretadas de manera literal. Allá por los 90, cuando leían este pasaje, hablaban acerca de un papa que iba a ser asesinado, un papa católico que iba a ser asesinado, pero que éste iba a retomar. Y en aquel tiempo, eh, principalmente en los 70, 80, algo así, recuerdo que el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado, entonces para muchos el Papa segundo, que gozaba de una gran admiración de la gente por ser un Papa benévolo y misionero, eh, algunos dentro de este campamento dispensacionalista pensaban que Juan Pablo II era el Papa, y cuando llegamos a calcular el número de la bestia, ahí cuadraban todos los números, ¿verdad? De nuevo, estas son cosas simbólicas, es un lenguaje metafórico, no podemos nosotros interpretarlo y ponerle nombre a las personas, porque entonces le quitamos toda la efectividad al mensaje que el Señor ha dejado para todos los cristianos de todas las épocas. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estas cosas, mi hermanos? ¿Está todo claro? Bien, si está todo claro, hermanos, entonces pasamos de lleno a estudiar nuestro pasaje del día de hoy. Es muy importante que podamos recordar estas cosas y podamos, sobre todo, aplicar lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Estos casos que se dan en nuestro día a día nos sirven para aplicar los conceptos que nosotros vamos estudiando aquí en la clase. Entonces, vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy, que, como les dije, tiene que ver con la última parte del capítulo 7. Estamos acá, estamos en la sección 3 acerca de los 7 sellos, y dentro de esta sección 3 vamos ya por la quinta parte que habla acerca de la tribulación. Estos son los versículos del 9 al 17. Así que vamos a leer el pasaje que corresponde para el día de hoy. Tal vez si la hermana Emily nos ayuda a leer. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, gracias hermana. Hay muchos elementos acá en este pasaje, ¿verdad? Es un pasaje bastante sustancioso y vamos a ir evacuando cada uno de ellos. Vemos primeramente el Cordero en el trono, que gracias a su sangre, las vestiduras de esta gran multitud que se asoma son lavadas, ¿verdad? Y ellos pueden entonar un canto junto con los seres vivientes y los ancianos, y ese canto habla de bendición, le atribuye a Dios la gloria, la sabiduría, la honra, el poder, la fortaleza y todas las cosas que Dios es. Y luego se produce un diálogo entre Juan y uno de los ancianos,
acerca de la identidad de esta multitud. Entonces el anciano dice, estos son los santos que vienen saliendo de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del cordero. ¿Verdad? Y entonces vemos al cordero ahí de pie, lo vemos en el trono. Esta tribulación, esta perseverancia al final de la tribulación, le permite a estos santos estar en el templo y vemos cuáles son las características de ese templo. Y en ese trono vemos a el Cordero como el pastor y Dios de esta multitud que provee para todas las cosas que ellos necesitan. Y finalmente vemos como Dios enjuga las lágrimas de todos aquellos que pasaron por esta gran tribulación y ahora pueden estar de pie delante del Cordero para cantar estos cantos de bendición. Así que esos son algunos de los elementos con los que vamos a trabajar esta noche. Y vamos a ir, a medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos. En primer lugar, encontramos nuevamente esta preposición después de esto. Dice el verso 7, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, todas estas cosas tienen un significado muy especial que nosotros tenemos que estudiar. Cuando hablamos de esta preposición después de esto, tenemos que saber que esta preposición nos sirve para unir esta porción de la visión con lo que Juan estaba diciendo anteriormente o con lo que Juan estaba viendo anteriormente. Sin embargo, dijimos en clases anteriores que cuando dice después de esto, no significa que las cosas que Dios le está mostrando a él están sucediendo en un orden cronológico, sino que Juan está narrando simple y sencillamente las cosas tal y como el Señor se las va mostrando. ¿Verdad? No, esta frase no denomina eventos cronológicos, sino que el orden en el que Juan está recibiendo la visión. Y el contenido de esta visión en particular apunta hacia los eventos después del juicio final. En la sección anterior vimos el tiempo del juicio final y ahora vamos más allá de ese juicio final. Por eso es que los santos están ya glorificados, vestidos en gloria, lavados con la sangre del Cordero y están delante del trono adorando al Señor. Ya la tribulación ya pasó, ya las dificultades ya pasaron, ya el juicio de Dios ya se llevó a cabo y entonces ahora ellos están delante de su Dios. ¿Cómo sabemos estas cosas? ¿Por qué dice usted eso, pastor? ¿Cómo sabemos que no es una interpretación caprichosa suya? Porque el contexto de toda la carta y del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento nos permite ver que esto es así. Y en este mensaje en particular, en esta visión en particular, hay tres puntos que nos ayudan a nosotros a saber que esto es así. En primer lugar, por quién es el grupo que está representado aquí, que es llamado la multitud. En segundo lugar, por la ubicación que tienen estos delante de Dios. Y en tercer lugar, por la descripción de sus vestiduras. Estas tres cosas nos ayudan a nosotros a saber que lo que nos está narrando Juan acá ocurre después del tiempo del juicio final. Así que miremos cada uno de estos tres puntos que nos dicen a nosotros que estos eventos ocurren después del juicio final. En primer lugar, ¿quién es esa gran multitud? Esta pregunta es respondida en el contexto de toda esta visión. Dice el versículo 7, aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Subraye esa palabra ahí porque es importante y la vamos a ver. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, ¿verdad? Esas son características importantes de esta multitud. No es cualquier multitud, es una multitud incontable de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Esta multitud es la misma que nosotros encontramos en Apocalipsis 5:9.
Y si cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esta característica nos habla que es el mismo grupo de personas. Por consiguiente, son los mismos que vio Daniel, porque cuando leímos Apocalipsis 5:9, hicimos la referencia directa a que Daniel hablaba de estos también. ¿Qué dijo Daniel de esa multitud? Daniel 7:14. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, Daniel estaba profetizando en el Antiguo Testamento acerca de esta multitud que al final de los días se acercaría al trono para cantar acerca del poder y el dominio de Dios sobre todas las cosas de la tierra. Entonces, esta multitud aparece claramente en diferentes pasajes de, de Daniel. ¿Quién es? Es el pueblo de Dios que ya ha sido glorificado. Son los santos escogidos de toda lengua, tribu y nación que están delante del trono, glorificando al Señor, ya con vestiduras blancas, ya en gloria, ya después de todas las cosas que han pasado. Por eso Daniel nos ratifica a nosotros que el tiempo en el que están pasando todas estas cosas es después del juicio final. Así que otra de las características es que nadie podía contar esta multitud. ¿Por qué esta característica en particular es tan importante, mis hermanos? Porque este es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Génesis 17:5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, de multitudes de gentes. Génesis 32:12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Cómo era la multitud de Apocalipsis? No se puede contar. Génesis 16:10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, como era la multitud en Apocalipsis, no se podía contar. Bueno, y esto, ¿qué es lo importante? De que el cumplimiento de la promesa de Abraham no es el establecimiento de la nación de Israel en 1948, como dicen los sionistas. El cumplimiento de la promesa de Abraham es la iglesia. Esta multitud incontable de gente de toda lengua, tribu y nación reunida al final de los tiempos para ser el remanente fiel de Dios. Vemos nosotros que aquí en Apocalipsis es donde realmente se cumple esta promesa que le fue dada a Abraham, y no cuando Israel fue establecido en el Sinaí, no cuando se estableció el reino davídico, no cuando se permitió la restauración de Israel, no cuando se consagró el templo, no cuando se constituyó en Estado en 1948, sino que al final de los tiempos, cuando esta multitud es redimida por la sangre del Cordero, sus vestiduras son lavadas y se presentan delante del trono como santos para alabar su nombre. En ese momento, mis hermanos, se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, que lo iba a ser padre de multitudes incontables. Abraham, ¿te acuerdas de esa multitud que te prometí que nadie iba a ser capaz de contar? Pues esta multitud que está viendo aquí Juan, ese es el cumplimiento de esa promesa. ¿Te das cuenta qué maravilloso, qué hermoso es esto, mis hermanos? La iglesia, si eso es así, entonces, la iglesia es el verdadero Israel. No el Israel nacional, no el Israel que está allá dándose en la torre con Palestina. La iglesia es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Ahora, otra de las cosas que nos dice a nosotros que estos eventos ocurren después del juicio final es la ubicación de estas personas. Dice que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Esta escena tiene lugar en el cielo, delante del trono de Dios. Por consiguiente, estos son los que ganaron su recompensa a través de la
fiel perseverancia en la tribulación, y entonces ahora están disfrutando de la presencia del Señor allá en la eternidad. Esto es lo que está pasando acá. Su salvación radica en su resistencia victoriosa de las fuerzas del mal que han intentado, frustrar su fe. ¿Sí? Las fuerzas del mal han intentado detenerlos, han traído persecución, han traído muerte, han traído aflicción, y a pesar de todas estas cosas, ellos han resistido victoriosamente, han logrado perseverar y ahora están delante del trono. ¿Cuál es la garantía que esta gente tenía para permanecer y resistir victoriosamente a las fuerzas del mal? Que fueron sellados. ¿Se recuerda, verdad? En la lección pasada. Ellos fueron sellados por Dios y ese sello les garantiza que ellos van a resistir hasta el final. Y entonces ahora nos adelantamos en el tiempo y miramos este tiempo final, y aquellos que fueron sellados ahora son presentados delante del trono. Ninguno de los que fueron sellados se perdió. Los vencedores reconocen que su victoria realmente es de Dios, ya que ha sido obtenida única y exclusivamente por su poder, y de eso cantan. Ese es el motivo de su acción de gracias, el poder, la honra, la fortaleza, el dominio, todas esas cosas que tienen que ver con su victoria vienen del Cordero, y ellos son conscientes de que su victoria proviene de él. Ahora, la tercera cosa que nos dice a nosotros que estos eventos se desarrollan en el final de los tiempos es la vestimenta de estos santos. ¿Cómo es su vestimenta? Dice Apocalipsis que son vestidos de ropas blancas y que tienen palmas en las manos. Esas palmas en las manos son importantes. No son las palmas de nosotros que nos vemos acá. No, son palmeras. Está hablando de palmeras. Y usted recordará que las palmeras eran elementos festivos muy importantes en las celebraciones de Israel. Vamos a hablar acerca de eso. Pero la característica de la vestimenta de estas personas es que eran ropas blancas y tenían las palmas estas, las palmeras, como accesorios festivos. Las vestiduras blancas representan una pureza que resulta de todas las pruebas. Y esto vamos a ver nosotros que se ratifica en la conversación que tienen el apóstol Juan y el anciano. ¿Se recuerdan? Que le dice quiénes son estos, y Juan le dice, yo no sé, dime tú. Y el anciano le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, de lavar sus vestiduras en la sangre del cordero. Entonces, están blancas porque han pasado por las pruebas, han pasado por la gran tribulación, y a través de todas esas pruebas ellos han resistido y se han mantenido fieles. Esa es la pureza que representan esos vestidos. Ahora las palmas. ¿Qué significan las palmas? Las palmas que agita la multitud nos recuerdan a nosotros a la fiesta de los tabernáculos. Y este tema de la fiesta de los tabernáculos es un tema que se trata de manera repetitiva en este pasaje. En esta fiesta de los tabernáculos vemos en Levítico 23 del 40 al 43 que se utilizaban ramas de palma para construir las cabañas en las que viven los judíos durante la fiesta. Ellos agarraban muchas palmeras y hacían una especie de carpa donde se metían a comer y a celebrar que el Señor los había sacado del desierto. La fiesta de los tabernáculos, que se llama Sukkot, se celebra entre octubre y noviembre, conmemorando esas cosas, ¿verdad? Celebra la protección de Dios a los israelitas durante su peregrinación en el desierto, y de la misma manera, Dios sella a sus fieles durante la época actual. La imagen originalmente aplicada a Israel es ahora aplicada por Juan a personas de todas las naciones que se regocijan en su redención del éxodo de los últimos días. ¿Quiénes son ahí los que están celebrando con esas palmas? ¿Son los judíos solamente? ¿Solo es la comunidad judía? No, vimos anteriormente que es gente de toda lengua, tribu y nación. Por consiguiente, esta celebración del poder de Dios para librarlos del desierto es celebrada por toda la iglesia, por todos los creyentes, no solamente por Israel, ¿verdad?
Y ellos celebran la grandeza y el poder de Dios de esta manera. Ahora, llegamos al tema de la gran tribulación. Cuando hablamos de la gran tribulación, este es un tema que evoca muchas preguntas, ¿verdad? Principalmente a la luz de lo que hemos sido enseñados por muchos años acerca de ese tema, que es un tema de una gran persecución como no ha habido durante la tierra. Y hay algunos que hacen una división de que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. En la tribulación, eh, ¿cómo es? Todos son perseguidos y en la gran tribulación los hijos de Dios son perseguidos. Algo así, no recuerdo. Pero la cosa es que hacen esa distinción y dicen que todavía no hemos entrado a ese tiempo de gran tribulación. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan bíblico es? Dice los versos del 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Uno de los ancianos nuevamente le informa a Juan acerca de la identidad de estas personas. Esta gran multitud representan los que vienen de la gran tribulación. Entonces, note bien, estamos hablando que estos son los eventos después del juicio de Dios, ¿verdad? Esta multitud que se presenta ya pasaron por la gran tribulación. La gran tribulación ya fue justo antes de este juicio de Dios. El único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra es en Mateo 24-21 y aquí en Apocalipsis 7. Estos son los únicos dos lugares donde se utiliza esta palabra de gran tribulación. Dice Mateo 24-21. Palabras del Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando hablamos de esa palabra, gran tribulación, es en griego megatlipsis. Significa una mega aflicción, un mega sufrimiento, una mega persecución. De eso está hablando el Señor Jesucristo acá. Y ambas, tanto Mateo 24-21 como Apocalipsis 7, son una referencia a la profecía de Daniel. Miren lo que dice Daniel en el versículo 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, es decir, será tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. A pesar de que venga la tribulación, los que están sellados, los que están escritos en el libro, esos no van a sucumbir a la tribulación. Puede que mueran, puede que experimenten dolor, experimenten dureza, quebranto y todo lo demás, pero no van a morir. ¿Por qué? Porque están sellados y están guardados por el poder del Cordero. Están escritos en el libro. Así que estas cosas de las que hablaba Daniel son las que el Señor dice, van a venir estas cosas. Y luego en Apocalipsis, Juan viene y dice, bueno, estas cosas aquí, en este punto particular de la historia, ya se cumplieron, ya se cumplieron. Entonces, ¿cuándo va a ser esa tribulación? ¿Será en un tiempo futuro a nosotros? ¿Será que estamos viviendo en esa tribulación o será que ya pasamos esa tribulación? Y hay tres puntos de vista igual relevantes en estos tiempos. Están los que hablan de una tribulación ya pasada, los que hablan de la tribulación que ha de venir y los que hablan de la tribulación que ya está presente. Pero cuando hablamos de estas cosas, mis hermanos, no se trata de cuál me gusta a mí, con cuál me siento yo mejor identificado.
cuál me parece a mí que es la más indicada, cuál dicta la tradición que es la correcta, sino cuál interpretación es la más consistente con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No se trata de que esto me enseñaron, esto aprendí yo toda la vida, desde que estaba chiquita en escuela bíblica me enseñaron estas cosas. No, se trata de ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esta gran tribulación? ¿Cuándo va a ser? La tribulación de Daniel, el adversario de los últimos días del pueblo de Dios, los persigue a causa de su fidelidad a él. Acuérdese de Daniel y sus amigos. Ellos estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque se mantenían fieles a Dios. Él les pedía que sucumbieran ante la idolatría de Babilonia y ellos resistían y decían, no, nosotros vamos a adorar únicamente al Señor y solamente delante de Él nos postraremos, no ante ti, oh rey. Y eso les causó la persecución. Eso causó que hubiera castigos hacia ellos, que hubiera torturas, que hubiera sentencias duras, ¿verdad? Como tirar a Daniel al pozo de los leones, tirarlos a los tres al horno 7 veces calentados y todas esas cosas. La persecución del pueblo de Dios en aquellos días se debía a un asunto de la fidelidad hacia Dios. Babilonia reclamaba fidelidad para el rey de Babilonia, mientras que el Señor demandaba fidelidad únicamente a él, aún a expensas de su propia vida. Y esto, vamos a ver que hay algunos que van a sucumbir. Algunos de los jóvenes del tiempo de Daniel fueron babilonizados, ¿verdad? Fueron absorbidos por el sistema babilónico. Y eso vemos que pasa también ya en las 5 iglesias de Asia que están experimentando el mismo tipo de persecución, el mismo tipo de persecución, el mismo tipo de tribulación. Las iglesias de Asia están siendo objeto de esta tribulación, están atravesando por momentos de persecución, por momentos de dureza. 5 ya han sucumbido y hay 2 que todavía se han mantenido firmes, Esmirna y Filadelfia. ¿Y qué pasa con estas que se han mantenido firmes? A la tribulación vemos que consiste en las presiones del sistema religioso para hacer que las iglesias puedan transigir en la fe, puedan ceder su fe y acceder a las presiones del mundo. Y esas presiones pueden incluir privación económica. ¿Y qué pasa con las iglesias que se mantienen fieles? ¿Qué pasa con las iglesias que resisten la tribulación? Que resisten la tentación de doblegarse ante la idolatría. Mire lo que dice el Señor en Apocalipsis 2:9 a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero mire que el Señor está hablando de que esta es una iglesia que ya está experimentando tribulación. Y a causa de esta tribulación está empobrecida. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, vemos que la tribulación es algo real para las iglesias de Asia. La iglesia de Esmirna no sucumbió a las presiones del mundo y por consiguiente se encuentra en pobreza y en necesidad extrema. Esas son las dificultades a las que se enfrentaban la iglesia de aquel momento. Esta mega tribulación no solamente va a suceder en los días inmediatamente anteriores al regreso de Cristo. O sea, esto no es para más adelante, cuando ya el Señor venga y cuando ya esté todo listo para el último día. En ese momento, antes de eso, es que se va a dar esta gran tribulación. No, vemos que en Apocalipsis 9 ya estaban experimentando tribulación. Esta mega tribulación comienza con la era de la iglesia y continúa durante la era de la iglesia. Toda la iglesia desde que nació ha sido perseguida. El Señor Jesucristo desde su ministerio comenzó a experimentar durezas y comenzó a experimentar persecución, prueba, dolor, angustia y tribulación. El mismo Pablo, mis hermanos, habla acerca de todas estas cosas.
cuánto ha tenido que padecer, y algunas de sus cartas son escritas desde prisión, donde está padeciendo tribulación por el evangelio. Esta mega tribulación la estamos pasando mientras estamos estudiando este libro. Ahorita, el día de hoy, estamos siendo objetos de tribulación como cristianos. Mire si no es cierto. Antes teníamos a los jóvenes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia y se les hacía inclinarse ante las imágenes del rey de Babilonia. Ahora muchos fieles son manipulados para inclinarse a imágenes de idolatría, y la iglesia que denuncia esas cosas son insultados, son perseguidos, son maltratados y muchas otras cosas más. Y esta es solamente una manera de persecución. Las religiones como el catolicismo romano, usted sabrá, están casadas muchas veces con los gobiernos locales, y los gobiernos locales tratan de una manera despectiva y ejercen cierto tipo de coacción contra las iglesias evangélicas y contra las iglesias que predican el evangelio verdadero. Otra forma de tribulación que estamos viendo son estas. Recientemente salió esta noticia de que la ONU busca imponer la ideología LGBT y le pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a una iglesia, a las iglesias que no cumplan con esta disposición. Necesitamos enseñar la ideología de género y necesitamos que las iglesias se vuelvan inclusivas, que acepten matrimonios homosexuales, que acepten personas transexuales, personas pansexuales, poliamor y todas las depravaciones que ellos promueven. Y si no lo hacen, son racistas, son homofóbicos y merecen ser castigados. Van a ser multados y algunos van a ser apresados. Bueno, hemos visto casos en Estados Unidos de personas cristianas que tienen su negocio legalmente y ofrecen algún servicio a la comunidad, y cuando llegan los LGBT para querer que ellos promuevan sus ideologías a través de los servicios que venden, y estos se niegan, entonces son llevados a juicios y muchas veces son forzados a pagar grandes cantidades. Eso, mis hermanos, es tribulación. Esa es precisamente la misma tribulación que estaba pasando la iglesia de Esmirna. A causa de no transigir con las pretensiones del gobierno y del mundo y de Satanás, eso la tenía sumida en pobreza y en necesidad. Pero como son cristianos que han sido sellados con el sello del Cordero y que están inscritos en el libro de la vida, ellos no van a transigir, y por eso van a ser odiados, van a ser perseguidos, van a ser matados, pero tienen la garantía y tienen la promesa del Cordero que en el final de los días van a estar con él delante del trono. Así que, mis hermanos, la tribulación la estamos viviendo ahorita. Se comenzó a vivir desde los tiempos de Cristo. Todos los apóstoles fueron objeto de tribulación. Todas las iglesias en Asia fueron objeto de tribulación. Por lo tanto, esta tribulación comienza durante la era de la iglesia y se lleva a cabo en toda esta era hasta el final. Así que no hay una tribulación más grande que va a venir. Ya estamos viendo cosas espantosas. Quiero mostrarles 5 razones bíblicas para pensar que la tribulación es ahora. En primer lugar, Juan considera en otras partes de Apocalipsis que estas profecías de Daniel sobre el fin de los tiempos comienzan a cumplirse a partir de la época de Cristo. Tenemos Apocalipsis 1:1, 1:13 y 1:19. Y cuando vimos estos capítulos, establecimos que los últimos días son esos días entre la resurrección del Señor Jesucristo y su segunda venida. Y él considera que las profecías de Daniel han comenzado a cumplirse en este tiempo en particular. Entonces, si la tribulación de la que habla Mateo 24:21 y Apocalipsis 7:13 y 14 son una referencia a Daniel 12 y Daniel 12, y estas profecías de Daniel comenzaron a cumplirse según Apocalipsis 1,
En este tiempo final, quiere decir entonces que esta tribulación de la que se habla acá ya se está viviendo en estos tiempos. En segundo lugar, Jesús ve cumplida la profecía de Daniel sobre la resurrección. Daniel 12:2 habla acerca de estas cosas. Primero, hay un cumplimiento espiritual a través de su propio ministerio y luego físicamente en su regreso. Cuando nosotros leemos Juan 5:24 y 29, el Señor habla de que aquellos que vienen a Él tienen vida eterna, pero Él está hablando de una vida espiritual, pasan de muerte a vida espiritual cuando escuchan su palabra. Pero posteriormente, en el versículo 29, Él habla acerca de una resurrección física que se va a llevar a cabo al final cuando Él vuelve. La resurrección de los santos en el tiempo final se inaugura en el ministerio de Jesús. Esa profecía que estaba hablando Daniel se inaugura primeramente con el ministerio de Cristo y se consuma en el tiempo final cuando Él regrese. Esa es otra razón por la que esta gran tribulación podemos nosotros aplicarla o decir que es ahora, porque todas estas profecías de Daniel comienzan a darse, comienzan a cumplirse con el ministerio de Cristo y terminan con su segunda venida. En tercer lugar, Apocalipsis 1:9, 2 del 9 al 10 y 22, se habla de la tribulación como una realidad presente. Esto es algo que está pasando ahorita en la iglesia. Jesús ve la tribulación como una realidad presente. Y esto, pues, no hay que irse muy largo. Solamente con leer los relatos de Jesús podemos ver que el mismo Señor Jesucristo es sometido a tribulación por parte de los romanos y por parte de los fariseos y todos los judíos de aquel tiempo. La tribulación era una realidad ya en los tiempos del Señor Jesucristo. Por último, 21 de los 23 usos de la palabra tribulación, acuérdense de la palabra tripsis, por parte de Pablo, es decir, cuando Pablo habla acerca de la tribulación, en 21 de los 23 casos que él menciona, se refiere a una realidad presente, a esta tribulación que estoy pasando ahora. Por lo tanto, la idea de que la tribulación fue inaugurada en estos últimos tiempos es respaldada por la manera en cómo esta palabra tripsis se usa en otras partes del Nuevo Testamento. Y no se habla de cosas que vendrán, sino que de cosas que ya la iglesia está pasando en ese momento. Y en todo el contexto del Nuevo Testamento, nosotros vemos que ya la iglesia, los cristianos de aquel entonces, estaban pasando tribulación. Tenemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, que murió apedreado a causa de su testimonio de Cristo. Y la tribulación comienza desde ese tiempo y termina con la segunda venida del Señor. Ahora, la sangre del cordero dice que esta multitud lavó sus ropas, se han emblanquecido en la sangre del cordero. Esta es una metáfora del lavado de las ropas con sangre que connota principalmente la realidad objetiva de que los santos han sido limpiados de su pecado por su fe perseverante en la muerte de Cristo por ellos, y que ha sido refinada por las pruebas. Sí, esto no es que alguien agarró una cubeta de sangre y comenzó a lavar un vestido y entonces después de lavarlo con sangre quedó blanquito. No, esta es una metáfora y se está hablando en sentido figurado y está agarrando las propiedades salvíficas de la sangre del Señor Jesucristo para mostrarnos la realidad de que a través de esa sangre es como los cristianos somos lavados de todas las negruras que hay en nuestra vida, de todas las contaminaciones que hay en nuestra vida. Y entonces somos lavados por esa sangre que nos presenta santos y puros delante del Padre, y a pesar de que todavía no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados a través de las pruebas. El Señor Jesucristo empezó la obra a través de esa sangre, nos limpió de todas nuestras maldades, pero nos continúa limpiando, nos continúa consagrando y continúa perseverando en ese camino a través de estas pruebas y tribulaciones. Puesto que la sangre del cordero se refiere a la propia sangre de Cristo y no a la de los santos, la atención acá se centra en los efectos limpiadores
de su muerte, la muerte de Cristo en favor de ellos. O sea, esto no es que estos mártires se inmolaron para ganar esas vestiduras. No, ellos no hicieron nada. Ellos recibieron estos beneficios de la sangre del Cordero a causa de su perseverancia, a causa de su fidelidad. Cuando Juan quiere referirse específicamente al sufrimiento de los santos, él utiliza la frase la sangre de los santos. Y vemos esa frase en Apocalipsis 17:6, 6:10, 18:24 y 19:2. Por lo tanto, la imagen no connota acá un grupo selecto de mártires que hicieron grandes proezas para poder ganar ese estatus, sino que está hablando de todos los santos, de todos los escogidos, de toda lengua, tribu y nación que han sido limpiados con la sangre del Cordero. Y aquí es donde nosotros rebatimos muchas de las objeciones que la gente tiene acerca de los calvinistas, porque dicen, no, es que los calvinistas son elitistas, son eh, solamente ellos, solamente un grupito son los que se van a salvar. Hermanos, aunque los santos son elegidos, solamente los que Dios eligió desde la eternidad, eso no significa que solamente es la gente de de nuestras iglesias hermanas las que estén en ese grupo. No, leímos al principio que son multitudes incontables de toda lengua, tribu y nación, de todo país, de toda nacionalidad, de toda etnicidad. Todo ese pueblo es el pueblo redimido de Dios y todos ellos fueron emblanquecidos por la sangre del Cordero, no solamente los bautistas reformados, sino que todo un pueblo que Dios escogió para sí, y eso por su sangre. Y nosotros no le restamos efectividad ni valor a la sangre del Señor Jesucristo. Por el contrario, la valoramos más para decir que Él murió únicamente por lo que Él eligió y no por aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con esta multitud que emblanqueció sus vestidos? Dice el verso 15, que ahora ellos están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Note estas dos palabras, templo y tabernáculo. Es importante diferenciar porque no son la misma cosa. Pero, y vamos a hablar acerca de eso, pero lo importante acá es que esta gente que fue lavada en la sangre del Cordero y que viene saliendo de la tribulación, ahora están delante del trono y sirven en el templo de noche y de día. Entonces aquí es donde llegamos a la tercera palabra clave de la noche, el templo. Se refiere esto, pastor, a que va a ser restaurado en los últimos días el templo el tercer templo que esperan los judíos, que según algunos va a ser construido sobre el monte donde está el Domo de la Roca, es decir, la mezquita de Al-Aqsa, que ahí justamente al lado cabe perfectamente una maqueta del templo de Salomón. ¿De ese templo está hablando, pastor? No. Y por eso es importante que nosotros podamos distinguir la diferencia entre la palabra templo y la palabra tabernáculo. Los creyentes entonces ahora se convierten en un nuevo sacerdocio que está sirviendo a Dios en ese templo eterno. Pero ¿cuál es ese templo? El tercer templo de los judíos. Ya vamos a ver. Llevan vestiduras blancas que han sido purificadas con sangre y les sirven de día y noche en su templo. Que hay una conexión entre entre Apocalipsis 1, 5 y 6 y Apocalipsis 5, 9 y 10, y eso muestra que se piensa en todos los cristianos y no solamente los mártires o alguna clase especial de santos. Aquí todos están delante del trono y todos sirven día y noche, no hay excepción. Es este entonces el cumplimiento profético de Éxodo 19:6. ¿Qué dice Éxodo 19:6? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Y toda la nación, todas las personas, todos los integrantes de esta multitud son ahora un reino de sacerdotes. Y lo vemos a todos, y no solamente un clan del linaje de Aarón, sino que todos, gente de toda lengua, tribu y nación, sirviendo delante del trono y en su templo de día y de noche. Ahora, ¿cuál es ese templo? Lo primero que tenemos que descartar es que esta no es una referencia a un edificio físico en una ubicación geográfica en donde los santos sirven a Dios. Más bien, como se revela la segunda parte del versículo, el templo consiste ahora en la presencia del Cordero y aquel que está sentado en el trono, que ahora extiende su tabernáculo sobre ellos. Dice, ellos sirven de día y de noche en su templo, y él, que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, cuando hablamos de la palabra templo, hablamos de la palabra naos, que se refiere a un edificio. Pero cuando hablamos de la palabra tabernáculo, la palabra es esquinos, y significa vivir, habitar, de donde viene la palabra en inglés skin, que es cuerpo, ¿sí? Así que cuando hablamos de templo, hablamos de un edificio, pero cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de habitación, hablamos de la presencia física. Es decir, esta persona tabernaculiza o vive con nosotros. Esta persona, eh, cuando habla acerca del Señor Jesucristo, que Él vino y vivió en medio de nosotros, es esta palabra precisamente que Él tabernaculizó. Y por eso las fiestas judías, hermanos, que leímos en Levítico 23, como la del tabernáculo, ¿verdad? Es una indicación, es una sombra, es una imagen, es una figura de el templo de Dios que vendría a vivir en medio de nosotros, que venía a tabernaculizar en medio de nosotros, que es el Señor Jesucristo. La mención de Dios siendo un tabernáculo con su pueblo, también continúa acá ese tema de la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor va a extender su tabernáculo, va a extender su morada, va a extender su vivienda, va a extender su presencia sobre esos cristianos que les sirven de día y de noche. Para que tenga una idea, esta es una azúcar, que es la carpa esa que se hacía en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando hablamos de un tabernáculo, este es el tabernáculo de Moisés. Era una carpa móvil que le servía de templo allá en el desierto, donde estaba dividido por tres secciones, dos secciones internas, el lugar santo y el lugar santísimo separado por un velo. Y este es el templo de Salomón, un edificio más majestuoso y con mayor detalle y con paredes concretas, ¿verdad? Los tabernáculos apuntaban hacia esa morada terrenal que el Señor tendría cuando estuviera entre nosotros. Entonces, cuando el Señor habla de que Él va a extender su tabernáculo sobre ellos, está hablando acerca de la presencia de Dios. El templo, mis hermanos, en el cielo es el trono de Dios, es la presencia de Dios. Nosotros vamos a estar sirviendo delante de Él día y noche, pero ese templo es su presencia, su morada, el lugar de su habitación. Ahí vamos a estar nosotros con Él. En el verso 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ahora que están en la presencia del Señor, pueden disfrutar de las comodidades de su presencia divina que fueron prometidas como parte de la restauración de Israel. Entonces Juan hace una referencia aquí a Isaías 49:10. Mire lo que dice, exactamente lo que Juan está viendo. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Apocalipsis 22:17 sugiere que los santos comienzan a participar de esta agua en la era actual. Mire lo que dice Apocalipsis 22:17.
Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed más. Así que esta profecía de Isaías comienza a cumplirse con el Señor Jesucristo. Los creyentes podemos accesar a esta agua que sacia nuestra sed a partir de Cristo. Y será finalmente consumada esta profecía. Bueno, obviamente es un agua espiritual, hermanos, la que nosotros recibimos en Cristo. No es que vamos a venir a Cristo y que nos va a caer agua del cielo, no. Está hablando de un agua espiritual, el agua de su palabra que nos limpia, que nos lava, que nos purifica, que nos consagra, que nos santifica y todo lo demás. Es un agua espiritual, pero cuando el Señor Jesucristo venga, no tendremos necesidad de todas estas cosas porque Él va a ser nuestra agua, Él va a saciar de una manera física y real nuestra sed. No vamos a tener calor porque vamos a estar en la presencia de Él y no nos va a hacer falta nada. Así que estas palabras que leemos acá en este verso 16 son el cumplimiento profético de Isaías 49:10. Finalmente, el verso 17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La fuente de la provisión divina es la posición que tiene Cristo ahora en el trono. Dado que Él está en medio del trono, Él es la base para eliminar la aflicción interior de los santos, que es representada aquí por el hambre, la sed y el calor extremo. Él es capaz de proporcionar consuelo divino porque está en la posición de Dios. Él está en el trono. Él tiene la potestad para proveer, para saciar nuestra hambre, nuestra sed y el calor extremo de las pruebas. Todo lo que nosotros pasamos, mis hermanos, Él nos lo puede conceder y nos lo puede dar porque Él es Dios, Él está en el trono y Él dice que es nuestro pastor y Él nos pastoreará y Él nos llevará a las fuentes de agua de vida. Debido a que Él es nuestro pastor divino y nosotros sus ovejas, Él nos va a proteger como un pastor cuida a sus ovejas. La imagen de este cordero que es pastor proviene de Isaías 49, 9 y 10. Dice, para que digáis a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Finalmente dice que Dios enjugará sus lágrimas. Esto es una referencia a Isaías 25:8 que dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Entonces aquí vemos una causa y efecto. El Señor va a destruir la muerte y entonces a causa de que la muerte será destruida, ya no habrá luto. Por lo tanto, ya no habrá lágrimas en el pueblo de Dios. Y aunque Juan omite esta línea inicial en la que Isaías dice que él destruirá la muerte, probablemente Juan lo asume como base de la promesa que ya no va a haber más lágrimas. Pero a pesar de que lo omite acá en el 9:17, sí lo menciona en el 21:4. Mire cómo dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, a causa de que Dios va a destruir esta muerte, ya no tendremos, ya no habrá luto, y Él enjugará entonces nuestras lágrimas. Y eso es hermoso, hermanos, porque a pesar de que la tribulación tiene
un papel protagónico acá. Es lo que hace a los cristianos salir vencedores, es el medio por el cual se certifica que ellos tienen vestiduras blancas y han vencido. Realmente el resto del pasaje exalta la provisión divina del Señor Jesucristo, el cuidado, el amor y el pastoreo de Él por por sus ovejas, por los que son suyos, y la grandeza de su nombre, la gloria de su poder, y todas esas cosas son más resaltadas que la gran tribulación. Y es una locura, hermano, ver cómo muchas iglesias ahora omiten todo eso. Si nos vamos nosotros al primer párrafo con el que empezamos, con el que eh, leímos todo lo que íbamos a ver, nos vamos a dar cuenta que la gran tribulación ocupa un lugar bien pequeño en todo el párrafo, y en cambio lo que habla acerca de la grandeza del Señor, el canto de los redimidos, cómo ellos lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, y cómo el Señor ahora es su pastor, el que les da, el que sacia el hambre, el que sacia la sed, el que sacia el calor extremo, son más las cosas que hablan engrandeciendo a nuestro Señor que realmente lo que es la gran tribulación. Mis hermanos, dígame usted, pasando por estos tiempos tan difíciles, pasando por estos tiempos de gran tribulación, ¿cómo no vamos a ser pastoreados nosotros? ¿O cómo no vamos a ser consolados, sabiendo que quien nos pastorea es Él, sabiendo que Él es el que, aunque hayamos pasado por situaciones en las que hemos derramado lágrimas, al final de los tiempos somos preservados, somos guardados, somos santificados, tenemos la victoria que Él nos ha dado porque nos eligió y nos selló y nos cubrió con su sangre, y nos conforta diciéndonos que al final de los tiempos, cuando estemos con Él sirviendo de día y de noche en su santo templo, disfrutando de las delicias de su presencia, Él va a enjugar nuestras lágrimas, hermanos. ¿Cómo no vamos a ser nosotros consolados y confortados con esa palabra? El Señor sabe y conoce de todos nuestros sufrimientos, de todas nuestras angustias, de todas nuestras tribulaciones, y de todas ellas Él nos libra, Él nos pastorea y provee para todas nuestras necesidades. Hermano, la reacción de un creyente al ver esta provisión tan hermosa y abundante de las riquezas de la gracia de Dios no es otra más que cantar lo mismo que cantaban estos santos. Estos santos, hermano, somos nosotros. Ese es nuestro futuro y ese es nuestro canto. Así que, mis hermanos, ¿cómo presenta a Cristo este pasaje? Lo presenta como el Cordero por cuya sangre las vestiduras de los santos son lavadas y purificadas. Él es el tabernáculo en cuya presencia habitan sus santos. Él está en el trono, en la posición de Dios, y Él provee alimento, agua y protección del calor. Él es el buen pastor que nos pastoreará en medio de las tribulaciones para hacernos vencedores. Él es el Dios que va a enjugar nuestras lágrimas y que vencerá a la muerte. Así es Cristo presentado en este pasaje. ¿Cómo trae esto consuelo a los cristianos en todas las épocas? Los evangélicos modernos piensan que hablando de la gran tribulación, que van a ser 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio de gran tribulación, y esta tribulación empezará a partir del 2028 y que va a terminar en tal fecha y que en esa fecha es el regreso del Señor. Ellos piensan que de esta manera es como los cristianos son consolados, pero realmente eso no trae consuelo ninguno para aquel que está pasando actualmente por estas tribulaciones, mucho menos para aquellos que pasaron en tiempo pasado por terribles tribulaciones y por terribles tormentos. ¿Cómo consuelan estas palabras del Señor a los cristianos en todas las épocas, pasadas, presentes y futuras? Que sabiendo
que los cristianos ciertamente van a pasar por mega tribulaciones, al igual que todo el mundo. Estas tribulaciones comenzaron desde el ministerio de Cristo, pero a pesar de que nos causen gran dolor y angustia, podemos estar seguros que hemos sido sellados por Cristo, lavados por la sangre del Cordero para ser santificados. Y que Él va a suplir todo lo que nos falta porque Él es nuestro pastor. Y como nosotros somos sus ovejas, Él nos garantiza que venceremos hasta el final. Resistiremos la prueba para estar para siempre con Él. En su presencia, donde ya no hay lágrimas, donde no hay dolor y donde no hay muerte. Solo el deleite de estar con Él por toda la eternidad. Así es como este pasaje de Apocalipsis nos da consuelo en medio de las tribulaciones. Así que mis hermanos, de esta manera llegamos al final de esta sección, que es la quinta sección, y en nuestra próxima clase estaremos viendo el último sello de esta sección de los 7 sellos para avanzar a la siguiente. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Quisiera saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta acerca de lo que vimos esta noche. Bien, si no hay preguntas, hermanos, vamos a terminar con oración y voy a pedirle a mi hermano Noé que pueda despedirnos en oración. Vamos a orar, hermano, entonces, para despedir este tiempo. Señor y Padre, te damos gracias por las profecías que están escritas en este hermoso libro para los cristianos de gran consolación cuando pasemos diversas tribulaciones, como lo dice la carta de Pedro, Señor, que no las ignoremos, Señor, no las hemos de ignorar, porque tienen que venir, Señor, y nuestra fe es purificada a través de ella, y nosotros podemos glorificarte aún más, Señor, con una fe eficaz, participante en ti, Señor, teniendo comunión contigo, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Que todo esto nos lleve a mirar todo lo que hacemos en esta tierra, en el trabajo, en las relaciones con las personas, Señor. Todo lo que sucede en este mundo lo podamos ver, Señor, desde el consuelo que da tu palabra, Señor, y la esperanza que hay en tus promesas para tu pueblo, Señor. Y sin embargo, que podamos también tener compasión por aquellos que están fuera del redil y anunciar en tu palabra, Señor, acerca de lo que está por venir y del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, para que puedan huir de la ira que está por venir, Señor, y puedan ser parte de toda esa gran cantidad incontable de toda lengua, raza, tribu y nación, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estudiar estos temas importantes. Bendice la vida de nuestro pastor, dale salud, fortaleza, sabiduría, guía espiritual, Señor, en todos estos asuntos para edificación de tu iglesia, y que nosotros, los oyentes, podamos meditar en ellos, Señor, y tener mayor claridad acerca de este precioso libro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.